Buenos días, Ana Marta. Son las 6:58 de la mañana. Este es un proyecto que efectivamente, como escuchábamos y veíamos en esta información de José Enrique Cibaja, fue presentado aquí a la Asamblea Legislativa por la legisladora Ivonne Acuña, legisladora independiente, y ella explicaba varias de las razones. Antes de entrar en materia, nada más queríamos informarles que como la manifestación de los y las educadoras de hoy va a partir del Parque Central, como informaba muy bien Ana Marta Arce, y va a llegar a la Asamblea Legislativa. Ya hay un operativo de seguridad para que lo tomen en cuenta quienes nos están escuchando por la radio, por la 101.5 FM, y también quienes nos ven por 13 Costa Rica Televisión o por nuestras plataformas en las redes sociales, lo tomen en cuenta porque la Asamblea Legislativa, por lo menos lo que es el lado de Cuestemoras, una parte ya está rodeada de efectivos de seguridad, de policías, e igualmente el acceso que podría darse hacia San José por el lado del Ministerio de Cultura, el SENAC, la antigua FANAL, está cerrado, por allí no se puede circular, y la salida que nos permite llegar hasta el Hospital Calderón Guardia también está bloqueado porque resulta que se está construyendo la torre, así que para quienes van conduciendo en este momento por carretera, tomen en cuenta las previsiones, porque hoy va a haber marcha en San José, hoy hay paro de labores de parte de los docentes de colegios, centros centros educativos, pero de secundaria, hay paro de labores y va a haber una manifestación, decíamos, para la cual se están tomando una serie de previsiones desde el punto de vista de seguridad y de tránsito que impiden accesar San José por el lado del Ministerio de Cultura, que tienen rodeada una parte de la Asamblea Legislativa, y también que genera dificultades, aumentan más las dificultades porque se está construyendo la torre del Hospital Calderón Guardia, así que por ese lado tampoco se puede salir. Para que lo tomen en cuenta. Bien. Esa manifestación va a llegar aquí a la Asamblea, como decíamos. Y sobre este tema, que es un proyecto que se está presentando aquí por parte de la legisladora independiente Ivonne Acuña, ella ya está en línea con nosotros, y bueno, vamos a ampliarlo, porque escuchaba en la información, diputada Ivonne Acuña, que había una preocupación, sobre todo desde el punto de vista, usted decía, los cambios demográficos que se están dando, a ver si interpreto bien, los cambios demográficos que se están dando en el país en torno al impacto que está generando en las personas que contribuyen a los regímenes de pensiones, y por tanto, de alguna manera se estaría fomentando a aquellas familias que tienen 3 hijos con beneficios como becas de estudio, garantizar que esas becas de estudio lleguen, subsidios para el pago de transporte público y otros. ¿Es esa la preocupación principal, el cambio demográfico, Ivonne Acuña? Aquí me están acompañando Katia Brenes del Instituto Nacional de las Mujeres, y también me está acompañando Pilar Ramos, coordinadora de Servicios de Información del Instituto Nacional de Estadística y Censos, y nos acompaña también Pamela Jiménez del Estado de la Nación en el estudio. Pero le preguntaba Ivonne Acuña, diputada independiente, si esa es la razón principal. Adelante, buenos días. Gracias, muy buenos días a todos. Me disculpo, estoy bastante afectada de salud, así que si me da tos, me disculpo de antemano. El proyecto de ley nace en virtud de poder cumplir con una de las recomendaciones emitidas por Renata Esmacha, la directora del Programa Nacional, de las Naciones Unidas para la Familia, en virtud de poder volver nuestra mirada, que los estados vuelvan su mirada hacia las familias definidas como familias numerosas, siendo estas una de las más vulnerables de acuerdo a lo que emite las Naciones Unidas. Costa Rica definitivamente está pasando por un cambio demográfico importante, donde no estamos cumpliendo con la tasa de reemplazo generacional, es decir, nosotros deberíamos estar cumpliendo con el 2.1 de ese cambio, donde esa tasa, y actualmente estamos en 1.2.
1.7. El proyecto lo que propone es poder, vamos a ver, animar a las instituciones del Estado a que generen algún tipo de incentivo o de beneficio a las familias numerosas. Nosotros tuvimos un foro bastante interesante con unas familias numerosas y parte de lo que ellos dicen es que no es lo mismo tener que comprar zapatos para 2 niños que tener que comprar zapatos para 4 o para 5. Y esta situación económica es lo que ha hecho que la gente, usted inclusive lee las redes sociales, inclusive en crítica hacia el proyecto, y la gente dice, pero ¿cómo tiene uno más hijos y no los puede mantener? Eso es lo que ha hecho que la gente eche para atrás en tener hijos, ¿verdad? Las diferentes las dificultades económicas que puede enfrentar una pareja o una familia en poder criar a sus hijos y poder darles lo que necesitan, de manera que poder contribuir con estas familias nos garantiza que en un mediano plazo a largo plazo podamos detener y revertir el proceso que está experimentando el país actualmente, y no solamente nuestro país, países europeos como España ya han tenido dificultades importantes en cuanto a este cambio demográfico, han empezado a adoptar este tipo de legislación para poder apoyar a las familias numerosas. Países como Colombia también tienen programas que brindan ciertos beneficios también a familias numerosas. Es decir, hay una preocupación sobre lo que está informándose cotidianamente en los distintos medios sobre la sostenibilidad de los regímenes de pensiones y la necesidad. Y estas políticas, citaba la diputada Ivonne Acuña, quien le pido que se mantenga en línea, se han dado en otros países. En Alemania, por ejemplo, se incentivaba que familias que tuvieran hijos se les garantizara beneficios de este tipo, como subsidios para los estudios, subsidios para el transporte, bonos de vivienda que se agilizaran de una manera más rápida. El punto es si se lograría que llegaran esos beneficios a las personas con la inmediatez que se requiere, y cómo se valoran este tipo de políticas que está promoviendo el proyecto de Ivonne Acuña, como ella indicaba, se ha dado en países como Colombia. ¿Qué dice Pilar Ramos del Instituto Nacional de Estadística y Censos? Buenos días. Buenos días, un gusto estar aquí con ustedes. En términos, por ejemplo, de los impactos de la política o de un planteamiento, no lo podemos estar midiendo, ¿verdad? Sí tenemos en las estadísticas actuales que señalan algunos aspectos que podrían estar relacionados. Uno de ellos, en efecto, las tasas de reemplazo, ya estamos por debajo de ¿Tasas de reemplazo nos referimos a? Cuando nos referimos a la tasa de reemplazo es que en realidad lo medimos con un indicador que se llama tasa global de fecundidad. Esta tasa global de fecundidad indica el número de hijos promedio, hijos e hijas, que en promedio tendría una mujer al final de su periodo fértil, y esta está ya bastante por debajo, digamos, ya estamos como en 1.8, 1.9 de hijos en promedio. O sea, no se está tomando el reemplazo, se le dice reemplazo porque no está reemplazando a sus progenitores, ¿verdad? Y en este sentido, en efecto, ya hemos venido disminuyendo estas tasas, hemos tenido una transición demográfica de desaceleración del crecimiento, y en este sentido nuestra población se va envejeciendo, ¿verdad? Hay otros aspectos relacionados y en este sentido eso está impactando para que cada vez sean menos los hogares que están teniendo 3 o más hijos, ¿verdad? Que es, digamos, el enfoque a este proyecto de ley. Lo que aquí parece también relevante es en términos de un contexto en el cual, relacionado por ejemplo con la seguridad social, un contexto en el que estas familias que se les está denominando numerosas por ser de 3 o más hijos, están en situación de pobreza
una buena parte está en los primeros quintiles y en los primeros quintiles para de términos ingresos sencillos, Pilares, en Ajá. los primeros niveles o grupos de familias más pobres del país. O sea, las familias más numerosas están en los niveles de mayor pobreza. Con mayor frecuencia. Cuando yo digo quintiles es porque el ingreso de los hogares se ordena y se hacen grupitos de 20% de los hogares. Estamos ¿verdad? hablando de qué ingresos allí. Ramos. En ese ingreso nosotros estamos teniendo, por ejemplo, el primer quintil de ingreso es para el año 2018, con base en la encuesta nacional de hogares, un promedio de ingreso per cápita, o sea, por persona, de 97,000 colones por persona, ¿verdad? Y siendo que los hogares son los más numerosos, entonces eso se multiplicaría por la cantidad de hogares. Cuando nosotros pensamos los hogares... Para ver si entiendo, esos 97,000 personas... No, 97,000 colones perdón, de ingreso promedio. El ingreso promedio de esos hogares donde hay familias que están en los quintiles, que están en los niveles de mayor pobreza. Sí. O sea, esas 5 personas, digamos, si son familias de 5 personas, digamos, la estructura tradicional, padre, madre o madre y 3 hijos, estarían con un ingreso de 97,000 colones. Por persona. Bueno, y lo multiplicarías entonces por 5, ¿verdad? El 33%, ¿verdad? Nosotros estamos valorando que los hogares con 3 o más hijos, según este grupo, un 33% está en ese primer quintil de ingreso de los hogares, de niños y niñas, ¿verdad? O sea, 3 o más hijos, que es donde nosotros enfocamos. La composición de los hogares incluso obviamente podría estar relacionado con otras, ¿verdad? No estamos considerando aquí familias numerosas a otros miembros de hogar, ¿verdad? Como personas adultas mayores o las mismas personas adultas que también formarían parte de ese tamaño de hogar, ¿verdad? Pero considerando a los hijos, porque el foco de del proyecto de ley está relacionado con la protección hacia las personas, hacia los niños y niñas y ciertamente hacia los hijos, ¿verdad? Que fue lo que fue definido. Un 33% está en ese primer quintil y entonces nosotros estamos valorando que en efecto podría haber ahí un esfuerzo. Sin embargo, en los otros quintiles de ahí un 65% no está en esos primeros quintiles. Entonces, en términos de la protección, podría ser relevante para aquellos hogares que realmente sean vulnerables. Pero el proyecto podría plantear otros aspectos que están relacionados con la disminución o la capacidad que tendría en general la sociedad costarricense para obtener mayores aportaciones. Y eso sí que está relacionado con otros aspectos estructurales como las condiciones del empleo, la evasión en términos, por ejemplo, del incremento del empleo informal. Y el empleo informal una parte lo tiene porque las personas asalariadas no se les paga el seguro social y otro porque a las personas independientes no están en un régimen de organización para que tengan los suficientes ingresos o sean estos reportados, ¿verdad? Entiendo. Ya vamos a pasar con doña Katia Brenes para el tema del INAMU. Voy a dejar que institutos que tienen que ver con el tema demográfico de alguna manera nos permitan poner en perspectiva este análisis que hace también la diputada Ivonne Acuña. Ya escuchábamos a Pilar Ramos del INEC. ¿Qué tiene que decirnos Pamela Jiménez del Estado de la Nación? Usted escuchaba la argumentación de la diputada y también lo que decía la Pilar Ramos del INEC. Buenos días, Pamela. Bueno, muy buenos días, doña Laura. Efectivamente, el tema demográfico es fundamental y en los últimos meses lo hemos discutido en diferentes ocasiones. Y el motivo de esta preocupación, la preocupación de la cual estamos discutiendo, que es la reducción de la población en edad de trabajar, es sumamente importante y es un tema que debemos discutir. Pero creo que además hay que irnos un poco atrás y entender algunos temas demográficos. Primero que todo, la tasa global de fecundidad se comenzó a reducir desde 1960, que estaba en 7 hijos por mujer en promedio y que actualmente está en 1,67 aproximadamente. Pero desde el 2003 aproximadamente, este indicador está por debajo del nivel de reemplazo. ¿Esto por qué es importante? Porque uno de los argumentos que se está planteando es que son las dificultades económicas que existen actualmente que limitan que la fecundidad aumente.
pero en realidad este proceso de reducción de la tasa global de fecundidad viene desde hace más de 10 años. Entonces esto es importante entenderlo, no es algo de este momento, es algo que el país viene experimentando desde hace varias décadas. Segundo, ¿por qué baja la fecundidad? Y eso es muy importante. Primero, la fecundidad baja en Costa Rica en el siglo anterior, a mediados del siglo anterior, porque la mortalidad infantil disminuye, hay una mayor supervivencia de niños y entonces las mujeres empiezan a tratar de tener menos hijos porque les están sobreviviendo más. Pero la mayor reducción en la fecundidad en Costa Rica ocurre con la entrada de los anticonceptivos en Costa Rica y los programas de planificación familiar en los años 70. Y esto es fundamental, porque no es de que todas las mujeres empiezan a tomar anticonceptivos, es que los anticonceptivos están disponibles para las mujeres y ellas tienen la libertad de poder determinar el número deseado de hijos que desean tener. Y esto con mayor fuerza permite que la fecundidad se reduzca, porque entonces las mujeres además buscan pasar de lo que se llama en la literatura, pasar de la cantidad a la calidad, de tener muchos hijos a tener pocos hijos, pero darles una mayor calidad de vida, invertir más en educación en estos hijos, más en salud. Y esto es muy importante. Y además hay un tercer proceso sociológico que ocurre en la mayor parte de las sociedades en que se ha reducido la fecundidad y son cambios sociales y culturales. Uno de esos es la mejora en el nivel educativo y además el empoderamiento de las mujeres que buscan tener un mayor nivel educativo y que entonces esto buscan tener menos hijos para lograr un mayor nivel educativo e incorporarse más al mercado laboral. Algo también importante, la fecundidad se viene reduciendo desde 1960, pero la población costarricense no ha dejado de crecer. Y esto es muy importante, o sea, Costa Rica sigue creciendo. El año pasado Costa Rica alcanzó 5 millones de personas según las proyecciones de población del CCP y del INEC. Entonces la población costarricense todavía no ha dejado de crecer, sigue creciendo, cada vez más lento, pero sigue creciendo. Ahora, se ponen de ejemplos algunos países que han implementado políticas pro familia, pro natalidad. Sin embargo, el contexto es muy distinto. Tenemos países como por ejemplo Suecia, Finlandia, que tienen políticas pro familia para que las mujeres tengan más hijos. Sin embargo, la situación social de estos países es muy diferente. La participación laboral femenina supera el 60%, mientras que en Costa Rica está por debajo del 50%. Entonces, hay una preocupación de que el país necesita incorporar la mano de obra y eso es una preocupación muy importante y creo que el motivo de este proyecto es muy importante. Sin embargo, si lo que buscamos es incorporar la participación laboral, incorporar la cantidad de personas que están disponibles para trabajar en el mercado laboral, la política debe ser incrementar la participación laboral femenina, que actualmente es muy baja y que además sabemos que hay factores como el trabajo doméstico no remunerado que limita la participación de las mujeres en el mercado laboral. Además, cuando analizamos la experiencia internacional, la literatura y estudios especializados en demografía han mostrado que los efectos de las políticas pro natalidad no están muy claros, porque estos son incentivos. El Estado no puede decirle a las mujeres cuántos hijos tener, se plantean los incentivos y se hace un gasto importante, pero no necesariamente estos incentivos van a tener un efecto que realmente genere que la fecundidad aumente. Pero además hay otro tema importante. Si lográramos aumentar la fecundidad, hoy el país vería los efectos económicos de una mayor participación laboral aproximadamente en 25 años. O sea, tendríamos que esperar una generación completa para que esas personas, esos niños que van a nacer, se incorporen al mercado laboral. Pero en esos 25 años, no solo nos tenemos que esperar 25 años, sino que les tenemos que dar educación, les tenemos que dar servicios de salud y eso implica un costo en un contexto en que el déficit fiscal supera el 6% y la deuda pública equivale a la mitad del PIB, es muy complicado. Y además ni siquiera hemos llegado a los niveles educativos que deseamos, no tenemos cobertura universal en secundaria y el gasto per cápita en educación todavía es bajo. Entonces todavía no hemos llegado a los logros educativos que deseamos y además vamos a incorporar más niños en las escuelas. Entonces en realidad el reto, si incrementamos la fecundidad, sería muy alto y los beneficios no son claros. Y si lo que se busca es incrementar la participación laboral, insisto, vía
aumentar el trabajo femenino es uno de los temas que más se trabaja en la literatura, y esto se conoce como bono de género, la posibilidad de lograr crecimiento económico mediante una mayor participación laboral femenina. Ok, perfecto. Eso es la opinión. Ya ha hablado Pilar Ramos del INEC. También estábamos escuchando a Pamela Jiménez viendo del Estado de la Nación una serie de argumentos. Ivonne Acuña, ya voy con Katia Brenes. Ivonne Acuña está pidiendo la palabra. La diputada que está proponiendo esta iniciativa de fomentar a las familias que tengan 3 o más hijos. Usted escuchaba los distintos razonamientos de ambas, las argumentaciones de lo que ello implicaría y de lo que consideran se debería fomentar. ¿Cuál es su reacción, doña Ivonne? Adelante. Bueno, a mí me encanta poder escuchar las diferentes posiciones y una de las cosas más importantes de los proyectos de ley es que ningún proyecto de ley sale como entró, ¿verdad? Y precisamente es por esta discusión tan rica que se puede dar alrededor de los diferentes temas. Creo que, bueno, importantísimo lo que señala a Marcia Fenn, es que es fundamental ampliar las libertades y oportunidades de acceso de la mujer al mercado laboral, al mercado de trabajo. Sin lugar a dudas, es un tema que Costa Rica está en deuda y debe buscar la forma de poder ampliar esas oportunidades hacia las mujeres. Plantear también apoyo de acceso igualitario a bienes sociales, económicos, culturales, a las diferentes familias es importantísimo también. Es decir, ya con las familias que tenemos, poder asegurarnos que estas tienen acceso a la educación, que los muchachos que tenemos o los niños que tenemos no van a dejar la escuela, no van a dejar el colegio y que eventualmente van a poder insertarse en un mercado laboral y poder ser productivos para el país, también es importantísimo. Pero sin lugar a dudas, aunque las realidades culturales son diferentes entre, por ejemplo, España y Costa Rica, tenemos países como Colombia, un país latinoamericano también que ha también pasado por cambios demográficos importantes, y creo que la discusión es muy importante en saber cómo hacemos para poder abrazar todo lo que estamos conversando aquí, tanto el cambio demográfico importante que estamos teniendo, que eventualmente vamos a ser una sociedad más adulta mayor, y quién va a sostener esos sistemas importantes que se podrían ver comprometidos, esos sistemas de bienestar y de sostenibilidad económica para todos los adultos mayores que vamos a tener. Es un reto importante también que tenemos que poner atención. Y me encanta la discusión y creo absolutamente enriquecedor poder escuchar al Estado de la Nación, al INEC y al INAMO en virtud de este proyecto de ley. Y al INEC, vamos con el INAMO, diputada Ivonne Acuña. Katia Brenes, usted ha escuchado del Instituto Nacional de las Mujeres las distintas argumentaciones de lo que implicaría una política de este tipo, y también citaba ahora la diputada Ivonne Acuña el ejemplo de Colombia como un país latinoamericano. Muy buenos días, doña Laura y compañeras. Es muy importante, en realidad nosotros hemos hecho pues una mirada bastante rápida al proyecto porque es un proyecto muy nuevo y nos gustaría por supuesto desde todas las instancias del INAMO hacer un análisis más exhaustivo. Yo rescato varios aspectos y me parece muy oportuno y muy pertinente todos los aportes de las compañeras que han hablado. Quisiera reforzar el tema del bono de género. A nosotros nos parece muy importante también hablar del papel de las mujeres en este proyecto y en este tema de el cambio demográfico. Cuando estamos hablando de los sistemas de previsión social y demografía, también hay estudios económicos que nos dicen que el tema demográfico no es exactamente el tema que debilita o no es el factor determinante para debilitar los sistemas de previsión social. Hay temas estructurales, hay desigualdades estructurales permanentes y me parece que en eso el Estado costarricense debe abocarse, ¿verdad?, a trabajar en ese tipo de desigualdades, a cerrar esas brechas y a fortalecer aspectos que hagan que ese sistema de previsión social sea a largo plazo un sistema que siga dándole la garantía a los costarricenses del sistema de previsión social. Por otro lado, me parece que es importante rescatar el tema de la empleabilidad. O sea, en Costa Rica tenemos una fuerza laboral muy fuerte,
el problema que tenemos es un problema de que no hay reactivación económica, o sea, tenemos un problema de desempleo muy grande. En el caso de las mujeres, para dar un par de datos, tenemos, por ejemplo, que en la tasa de desempleo abierto, las mujeres es de un 12.7% y de los hombres un 8.5%. La tasa de participación laboral de las mujeres es de un 46.8% y de los hombres de un 74.9%. O sea, aquí estamos viendo una desigualdad y, por supuesto, una fuerza laboral que se está desperdiciando. Pero, ¿qué está pasando con las mujeres? Bueno, bien lo decían las compañeras. Las mujeres entraron al mundo laboral, pero también tienen una serie de nudos críticos que las obligó en muchos casos a retirarse del mundo laboral porque tienen que hacerse cargo del cuidado de otras personas. Entonces también seguimos teniendo brechas que no permiten el desarrollo total del potencial de las mujeres. Entonces, como Estado, deberíamos también fortalecer programas de empleabilidad. Deberíamos estar pensando en fortalecer los programas de universalización de los sistemas de cuidado, que le permitan a las mujeres reinsertarse al mundo laboral o al mundo para que público. Ellas coticen. Exactamente. Sí, pero además para tener la posibilidad, sí, ¿verdad? de que puedan trabajar. De que puedan trabajar. Pero además, por ejemplo, el tema de la informalidad del trabajo, la mayor cantidad de personas de la informalidad del trabajo son mujeres. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Precisamente estos días estaba por otra situación leyendo un estudio de 2 economistas que en el 2014 que nos decían que en América Latina en los próximos 20, 30 años hay una generación numerosa de adolescentes y personas entre 15 y 24 años que van a ingresar al mundo laboral en edades reproductivas. Y lo más interesante de esto es que nos dice que van a entrar a esa fuerza laboral en un ámbito de desigualdad, o sea que aquí lo que tenemos, más allá de pensar en el tema demográfico, que es interesante, es en las desigualdades que están permaneciendo en la sociedad costarricense, ¿verdad? Y en la sociedad en general. O sea, debemos pensar más bien en crear fuentes de trabajo, en implementar políticas económicas orientadas no solo a motivar y a incentivar ese crecimiento económico a largo plazo, sino también a la promoción productiva y a la creación de empleos productivos, ¿verdad? Que reviertan la precariedad y la informalidad económica, pero también que fortalezcan los sistemas de previsión social, que además disminuyan la evasión y que fortalezcan y disminuyan las desigualdades a largo plazo. Yo creo, doña Laura, tal vez que para cuando traemos esas experiencias de afuera, tenemos y haciendo un análisis bastante, digamos, por encima del proyecto, hay cosas que hay que puntualizar, ¿verdad? Ya yéndonos, digamos, a lo que es el texto en concreto. Cuando hablamos de incentivos, cuando hablamos de beneficios, me parece que debería hacerse más claro de dónde van a salir las responsabilidades a nivel institucional, ¿verdad? Y aquí hablamos como institución pública, quiénes se van a hacer cargo de por ejemplo, costear esos beneficios. Por ejemplo, en España estamos hablando de incentivos fiscales, pero que tienen que ver con la declaración de la renta, y esa no es una realidad que es trasladable a Costa Rica. Entonces yo creo que a la hora de tropicalizar o ver esas experiencias también tenemos que ver las realidades sociales y económicas de nuestro país. Y además hay programas que ya existen a nivel estatal. Costa Rica hace 2 años, el Ministerio de Salud firmó la Política Nacional de Envejecimiento Saludable, y ese tiene una serie de programas estratégicas a nivel interinstitucional, tanto local como regional, que nos obliga a todas las instituciones a establecer todas aquellas acciones que le permitan a las personas en todo su ciclo de vida llegar a una vida adulta mayor en mejores condiciones. Y también aquí quiero hacer la aclaración de que según las estadísticas demográficas, las mujeres somos las que tenemos mayor expectativa de vida. Entonces, bueno, a nosotros nos preocupa en qué condiciones. Reacción de Ivonne Acuña. Voy a pedirles que traten de que tratemos de resumir bastante las intervenciones porque nos queda muy poco tiempo. Ivonne Acuña, ya escuchaba otros razonamientos más de parte del Instituto Nacional de las Mujeres. Adelante, le escuchamos. Se cortó la llamada, me están diciendo. Voy a plantear, yo sé que ya todas quieren participar, pero bueno, vamos a ver. Me interesaría muchísimo
que Pamela nada más replique un poco lo que estaba diciendo la diputada Acuña en torno a que hay países que no son como España o Suecia o Finlandia, sino que tienen este tipo de políticas más cercanos a la realidad costarricense, como podría ser Colombia. ¿Qué tiene que decir usted como representante del Estado de la Nación sobre eso que argumentaba la diputada Ivonne Acuña? Bueno, doña Laura, como comenté en mi intervención anterior, la efectividad de este tipo de programas de incentivos económicos para que las mujeres tengan más hijos no está clara. Y creo que además las realidades de cada país son muy distintas. Me parece que primero hay dos elementos muy importantes en la discusión. Número uno, dar incentivos económicos a las mujeres para que tengan más hijos no resuelve hoy ni en 25 años el tema de sostenibilidad fiscal que está teniendo el país, que una pequeña parte corresponde a un tema demográfico, pero otra parte corresponde al diseño propio del sistema de pensiones, el sistema de salud, que debemos revisar, debemos ajustar para que estos esquemas sean sostenibles más allá de las propias presiones demográficas. Esa es la primera. Y la segunda es que si el país busca tener políticas pro familia para incentivar a que las mujeres tengan más hijos, creo que es importante primero ampliar la cobertura de las redes de cuidado. Esto es fundamental porque esto es uno de los costos más grandes en materia económica que tienen las mujeres para tener hijos. Y actualmente, como hemos comentado en otras ocasiones, las redes de cuidado no tienen cobertura universal y son exclusivas para mujeres en condición de pobreza y ni siquiera cubre a mujeres en condición vulnerable a caer en la pobreza o mujeres en clase media. Y la segunda política es fundamental y son las licencias de paternidad, que estas se han analizado en otros países que permiten mejorar la corresponsabilidad familiar en el hogar de las tareas de cuidado y esto podría reducir la carga del trabajo doméstico no remunerado que tienen las mujeres y poder que ellas puedan incorporarse más al mercado laboral. Y a insistir que actualmente para el tema de sostenibilidad fiscal, el bono de género y aumentar la participación laboral femenina es fundamental. Bueno, Pilar, ya Ivonne ya quiere reaccionar. Pilar Ramos, una frase muy rápida porque ya tenemos que irnos prácticamente. En realidad es bastante para reforzar, o sea, no tenemos un contexto, digamos, hay una transición demográfica que lo dijo muy bien Pamela, es más de un asunto cultural y de oportunidades que nos buscamos las mujeres y esto es muy difícil de revertir, pero hay condiciones estructurales en la economía, un alto nivel de informalidad que afecta principalmente a las mujeres, un alto nivel de desempleo incluso de la población joven, esta población en la que se está incorporando al mercado de trabajo, como lo señaló Katia, está actualmente, por ejemplo, con tasas de desempleo del 23-24%, incluso hasta el 25% algunos trimestres. O sea, hay condiciones en las que simplemente el motivar o brindar incentivos para que haya más hijos a pesar del envejecimiento de la población costarricense no parecen plausibles en un contexto económico que además donde ha crecido mucho la desigualdad y no ha habido esa redistribución que permita además mejorar las oportunidades. El nivel de desempleo en los hogares de menores ingresos es también altísimo, cuadruplica y entonces en ese sentido hay aspectos estructurales que deben ser resueltos. Ivonne Acuña, son muchísimos los argumentos que hay en torno al tema de incentivar más a las mujeres al trabajo para lograr precisamente que esos sistemas de pensiones se sostengan. Las mujeres son las promover más empleo también en los jóvenes. ¿Qué garantía tendrían esos niños de esas familias numerosas de que van a tener empleo? En fin, su reacción, Ivonne Acuña. Le escuchamos, se nos cortó la llamada. Katia Brenes, una del Quisiera Instituto reforzar Nacional de las el Mujeres. tema de la corresponsabilidad. A nosotros nos parece muy importante fortalecer desde la institucionalidad pública todo aquello que vaya en procura de la corresponsabilidad social de los cuidados y esto implica también la participación activa de los hombres en las responsabilidades familiares y además en el tema del proyecto me parece muy importante que esto se tome en cuenta y además las familias debe el Estado garantizar los derechos
por un mandato constitucional y por los instrumentos internacionales que se han firmado, los derechos de todas las familias costarricenses y garantizar también que todas las acciones políticas promuevan la movilidad social, ¿verdad? Porque si vamos a ponerle un límite a las familias numerosas, ¿qué vamos a hacer después? ¿Van a seguir siendo pobres o hasta dónde llega la pobreza temporalmente? Entonces yo creo que en el caso de las mujeres es muy importante también garantizar que la responsabilidad de los hijos y la familia sea también compartida. No podemos trasladar solamente el tema de la fecundidad como una responsabilidad de las mujeres, sino como una responsabilidad de hombres y mujeres y de la sociedad costarricense, garantizando el acceso a la salud sexual y reproductiva, a los sistemas de educación y a la empleabilidad equitativa. Ivonne Acuña, diputada. Gracias, me disculpo que estaba con mala señal. Bueno, no pude escuchar las últimas palabras de mis compañeras, pero es importante decir que este proyecto en ningún momento plantea incentivos económicos para mujeres para que tengan más hijos. Digamos, el planteamiento del proyecto no es ese, ¿verdad? Y efectivamente el proyecto no contempla tampoco ningún tipo de beneficio fiscal. Somos muy claros de la situación económica en la que se encuentra el país, y de hecho que los beneficios que se plantean en el proyecto no son impositivos, sino que lo que se busca es que cada institución, basado en su realidad, pueda buscar la forma de apoyar a estas familias numerosas que las Naciones Unidas han dicho que son de las más vulnerables. Coincido absolutamente con los planteamientos de la necesidad de poder buscar esa reactivación económica. Nosotros, los diputados, hemos insistido, hemos sido más que insistentes en el Parlamento de pedirle al Ejecutivo que plantee un plan de reactivación económica serio para este país, y bueno, todavía estamos a la espera, un año y resto después de ese planteamiento. Estamos viendo comercio cerrar, estamos viendo gente desempleada, en su mayoría mujeres jóvenes, y es muy preocupante. Definitivamente el tema de reactivación económica y de poder buscar esa equidad y esa igualdad de oportunidad para todos los costarricenses, indiferentemente del área o el territorio donde se encuentren, porque ese es otro tema también que es importante, y hay que ponerle atención. La desigualdad que existe entre el área metropolitana o el Valle Central y las personas que viven fuera del Valle Central es impresionante. Es como tener dos Costa Ricas, definitivamente. El proyecto de ley realmente se plantea a partir de una preocupación genuina del no cumplimiento de esta tasa de reemplazo generacional y de poder brindarle a las familias numerosas ese apoyo para que precisamente tengan igualdad de oportunidad en una sociedad, al acceso a diferentes programas, a becas de estudio, etcétera, ¿verdad? Y bueno, como lo dije al inicio, ningún proyecto de ley está escrito en piedra. Por supuesto que tendrá que pasar por el tamiz de los señores y señoras diputados y la discusión de el proyecto con instituciones, por ejemplo, como las que están el día de hoy en esta discusión, siendo llamados a audiencia, pidiendo criterios. Claro. Y esa es una discusión muy importante. Les agradezco muchísimo todos los aportes. Gracias, sí, igualmente. Diputada Ivonne Acuña, quien es la proponente. Vamos con los comentarios de inmediato. Dice Evisir Siles Matarrita, señora diputada, va a convertir a Costa Rica en un país dependiente. Ya tenemos muchos regímenes de ayuda social como para inventarse uno nuevo. Dice María Luisa Rojas, ¿cuál joven va a querer tener hijos con estos irrisorios incentivos para las familias numerosas? Apoyen las familias y los niños como en Estados Unidos y verán la diferencia. Les dan alimentos gratuitos a todos los bebés y niños, cuidados desde que nacen para que sus madres trabajen tranquilas, educación gratuita, transporte público gratuito para madres e hijos aún en buses corrientes. Mauricio Castro dice, en otros países existen exoneraciones de impuestos, beneficios laborales, licencias de crianza, aportes financieros, subvención de educación en educación escolar, etcétera, dirigidos a impactar la tasa de reemplazo de fecundidad y una paternidad responsable. Iliana Ugarte comenta, en estos tiempos de crisis mejor pensemos en disminuir natalidad y crear conciencia social. Y Jonathan González afirma, los legisladores han sido cómplices de adoptar leyes que han venido
ahogando la economía familiar de ese país y ahora pretenden solucionarlo con esto. Aprueban cada vez más impuestos y ahora, ¿quién sostendrá este gasto? Tenemos una regla. Bien, esos son los que tenemos. Ya tenemos que acabar con este tema que por supuesto genera muchísima reacción y controversia, pero tenemos que darle las gracias precisamente, bueno, a la diputada Ivonne Acuña, que estaba con nosotros, y también a Pilar Ramos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, a Katia Brenes del Instituto Nacional de las Mujeres, y también nos acompañó Pamela Jiménez del Estado de la Nación. Vamos a una pausa y ya venimos con otro de los temas de la revista de esta mañana, y es qué es lo que pasó en el Parlamento Europeo con el proceso de elección de diputados allí. ¿Se fue más hacia la derecha Europa o no? ¿Se contuvo a la derecha, pero derecha de verdad? ¿O se contuvo a la ultraderecha o se contuvo? ¿Qué nos dirá el analista Antonio Barrios después de esta pausa?